Buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es grato, una vez más, volver a encontrarnos en el nombre de Jesucristo para que compartamos la palabra de Dios. Quiero recordarte que estamos desarrollando una miniserie que lleva por título Héroes. Y habíamos analizado de que Dios justamente anda buscando héroes. El Señor quiere que nosotros entendamos que podemos ser esos héroes que están aquí representados en la palabra de Dios. Yo te invito para que te unas conmigo en oración, para que le demos gracias al Señor por esta oportunidad, por estos medios que debemos usar de manera adecuada. Sabes, las cosas no son malas en sí mismas. Lo que las hace buena o mala es la manera como nosotros lo usamos. Únete conmigo, por favor. Padre bueno, gracias te damos por todas tus misericordias, por tu amor, por tu gracia, por tu verdad. Sabemos, Jesucristo, que estás con nosotros y más en estos tiempos en que hay tantas dificultades en la tierra. Y esas dificultades simplemente muestran, Señor, que hemos querido vivir a nuestra manera, que hemos querido, Señor, pensar que podemos resolver todas las cosas por nosotros mismos y no hemos entendido que tenemos una limitación. No hemos entendido, Señor, que necesitamos fortalecernos en el hombre interior para depender de ti y para que nuestra vida pueda cambiar. Simplemente estamos tomando decisiones calenturientas, aceleradas y llenas sobre todo, Señor, de nuestro propio ego. Hoy te pedimos que nos ayudes a que podamos entender la fragilidad que tiene nuestra vida. Ayúdanos a entender la fragilidad que tenemos nosotros como seres humanos, que somos proclives, Señor, a hacer cosas que aun cuando no querramos hacerlas, terminamos haciéndolas. Lo más terrible es que no nos preguntamos por qué razón caemos en esas situaciones. Señor, como dice tu palabra, líbranos de toda tentación, líbranos del mal. Ayúdanos a que podamos levantarnos y que levantemos nuestra mirada a ti, Señor, que estás dispuesto a ayudarnos. Es muy triste, Señor, que pongamos por delante la ciencia y la sabiduría humana y no entendamos que somos simples, Señor, descubridores, en lugar de poder buscar descubrir al hacedor de todas las cosas. Ayúdanos en este día, Señor Jesucristo, que tu palabra penetre a nuestro corazón y sobre todo que suba a nuestro entendimiento y provoque transformación. Que no solamente sea comprender, sino que nos movamos a la acción. En tus manos colocamos este momento, Señor Jesucristo, y gracias te doy por todos mis hermanos, por los miles de personas, Señor, que van a ver esta palabra. Bendícelos grandemente y estamos delante de ti, amado Jesús, y unánime juntos, con todos mis hermanos, decimos amén, amén y amén. Así sea, Señor. Te estaba diciendo que estamos en una pequeña miniserie que lleva por título Héroes. Hoy vamos a ver un pasaje que tiene que ver con un héroe que tú has conocido mucho. De hecho, las abuelas nos dormían con estas historias, las historias de José. La predicación de hoy lleva por título José, el héroe que venció huyendo. El héroe que venció huyendo. ¿Sabes? José, es muy atractiva la historia de él, de su vida, la forma como se presentan la serie de etapas y situaciones por las cuales él le tocó pasar allí, padeciendo muchas cosas y sobre todo a una temprana edad. Antes que entremos en materia, quiero invitarte para que abras tu Biblia en el libro de Génesis y que leamos este pasaje que vamos a tocar de la vida de José. José, el héroe que huyó, el héroe que venció huyendo. Génesis capítulo 39, del versículo 1 al 20. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Escucha. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Señor estaba con José y fue varón próspero y estaba
en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor hacía que prosperara en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo a la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupó de cosa alguna, sino simplemente del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Era un hombre muy atractivo, lo que está diciendo aquí. Y sigue diciendo: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José día a día, escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer sus oficios, y no había nadie de los que de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di voces, grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, él se encendió en su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Amado, esta es la palabra de Dios. ¿Sabe? Esto parece como si fuera un guión para una de esas telenovelas todas retorcidas que por ahí pasan por la televisión. Una ama de casa desesperada, tal vez, digamos, un poco ignorada por su marido, qué sé yo, y viendo a un chico atractivo, joven, que estaba allí bien puesto en su casa, tal vez ella decidió paliar su soledad intentando convertirlo a él en su amante. Lo que no contaba era que este chico no estaba preparado para algo así. O digámoslo de esta manera, este chico sabía que caer en aquello era más funesto que mantenerse en la condición de esclavitud en la cual estaba. Y creo que esto es lo que le da esa condición tan especial a la vida de José. Ahora, estamos nosotros mirando de que todos estos perfiles que nos encontramos con la palabra de Dios están allí no para que nos recreemos, no para que nosotros digamos: oh, qué bien lo hizo José, sino para que podamos nosotros mirarnos que tenemos que hacer lo mismo, porque si las palabras son contundentes, los ejemplos tienen que ser demoledores, tienen que arrastrarnos. Y todo lo que está en la palabra de Dios son un ejemplo, son un ejercicio de vida para que nosotros hoy, como cristianos, podamos mirarnos en ello. Lo que nosotros vemos alrededor nuestro es de que prácticamente nosotros no le prestamos mucha atención a aquellas situaciones de las tentaciones. Esas tentaciones que vienen en un momento determinado. Cuando tú miras, por ejemplo, alrededor la sociedad,
Hoy podemos decirlo, hoy los psicólogos, incluso desde Freud, están diciendo que el hombre siempre tiene en los pensamientos sexuales, que el hombre es un animal sexual por naturaleza. Es la manera como podemos definir que nosotros andamos inclinados a buscar siempre el sexo. Ahora, lo que te quiero decir es lo siguiente, el sexo no es malo. Dios creó el sexo con con un propósito diferente, el cual nosotros tenemos que descubrir, y hoy vamos a tocar ese tema para que podamos entender por qué razón, cómo debe ser nuestra sexualidad. Lo que ocurre es que nosotros hacemos énfasis en ciertas cosas, y cuando nosotros hacemos énfasis en ciertas cosas terminamos esclavizándonos en aquello, porque aquello comienza a dominarnos. Si tú lo miras, por ejemplo, en la comida, simplemente la comida se convierte en algo malo cuando nosotros vivimos para comer en lugar de comer para vivir. Este era el pensamiento que tenían los griegos. O sea, esto no es un pensamiento de hoy. Los griegos decían de esta manera. Ellos decían, bueno, así como el estómago produce hambre y el hambre hay que satisfacerla, de la misma manera, si nuestros órganos sexuales se excitan y también tienen ese deseo, entonces hay que satisfacerlo. Bueno, con esos pensamientos andamos todos insatisfechos todo el tiempo. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros. Es el gran problema en el cual nosotros vivimos. Hoy en día todo lo hacemos con un enfoque sexual. Si tú miras las modas, ¿por qué las modas son como son? Bueno, porque queremos ser más atractivos. ¿Por qué queremos ser más atractivos? Hombre, porque queremos ser más sensuales, porque queremos despertar el deseo en las otras personas. ¿Cuál es el enfoque que tenemos? Bueno, tenemos un enfoque estrictamente sexual. Los perfumes, por ejemplo, ¿para qué usamos los perfumes? Bueno, con los olores queremos embriagar y despertar también deseos en las otras personas. Es la manera como nosotros lo hacemos. Si nosotros miramos, por ejemplo, hoy los sitios que tenemos en la internet, igualmente ahí estamos siempre. Me he dado cuenta particularmente y te lo voy a decir. Ojalá tú escuches esta prédica. Estamos poniendo allí un mensaje que tiene que ver con la palabra de Dios, inmediatamente ponemos una foto sugestiva. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás realmente publicando? ¿O te estás exhibiendo simplemente como un pedazo de carne para que te vean? Y eso lo estamos haciendo. Personas que se dicen que son cristianas, personas que se dicen que han nacido de nuevo, pero mentira, no han nacido de nuevo, están todavía caminando bajo ese orden de esa tentación. Y no hemos sabido identificar las cosas. José en aquel momento identificó plenamente qué era lo que venía. Y él dijo claramente, yo no puedo de ninguna manera defraudar a esta persona que me ha dado toda su confianza. Y por otro lado, yo no puedo pecar contra Dios. ¿Sabes? Era un hombre que tenía claramente cuál era su propósito aquí en la tierra. Y lo que el Señor nos quiere decir a nosotros es que tenemos que tener claro cuál es nuestro propósito aquí en la tierra para que podamos vencer día a día cualquier tentación que se pueda presentar a lo largo y ancho de nuestra vida. En el mundo siempre vamos a tener tentaciones. En el mundo siempre van a pasar cosas que van a probar realmente nuestra fe y nuestra condición de hijos de Dios. No te hace hijo de Dios simplemente que tú vayas a una iglesia. Te hace hijo de Dios tu comportamiento. Te hace hijo de Dios que tú lo presentes a Él en tu corazón en primer lugar y lo tengas presente para tomar cada una de tus decisiones. Por eso nosotros hoy vemos que el mayor problema que tenemos, realmente ¿sabes cuál es? El mayor problema que nosotros tenemos es que creemos que somos invulnerables, que somos nosotros demasiado fuertes, que nada nos puede vencer, que ninguna tentación puede llegar a nosotros a vencernos. Y ese es el gran problema. Nos sentimos nosotros indestructibles, podemos pasar por encima de todo lo demás y realmente eso es una completa equivocación. A raíz del pensamiento que tenían los griegos, el apóstol Pablo comenzó a decirle algo muy interesante y quiero realmente hoy recordártelo. Podemos mirar en Primera de Corintios, en el capítulo 6, hacia ese versículo que aparece allí al principio, ya te digo.
Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer la primera parte, el versículo 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Lo que está diciendo es que lo que Dios ha dado, hay cosas que Dios ha dado que son lícitas hacerlas, pero están bajo un marco de referencia. Están enmarcadas en una serie de condiciones y reglamentos para que aquello que es bueno no se convierta en algo malo. Para que aquello no termine a nosotros dominándonos y convirtiéndonos en un esclavo. A veces nosotros buscamos los deleites, buscamos lo deleitoso, pero realmente a veces eso, el buscar lo deleitoso, buscar el placer, simplemente va en contra de nosotros mismos y nos puede convertir en esclavos. A veces comenzamos con simplemente una prueba y terminamos perdiendo completamente toda la vida porque nos hemos quedado enganchados en la prueba. ¿Sabes? Siempre van a haber tentaciones que van a llegar a tu vida. Mira lo que sigue diciendo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo peca. Contra su propio cuerpo peca. Es interesante lo que está diciendo. Y mira lo que sigue diciendo. ¿O ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois solo vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo que nos está diciendo sencillamente es que nosotros tenemos que ser guardianes de nuestros cuerpos. Nosotros tenemos que guardarnos en todo. Y para poder guardarnos tenemos que reconocer nuestra condición de vulnerabilidad. Nosotros podemos caer en cualquier cosa. ¿Sabes? Las tentaciones vienen de muchas maneras. Estamos centrándonos hoy en esas tentaciones sexuales, pero las tentaciones tienen muchos rostros, tienen muchos nombres y se presentan de muchas maneras. Un comentario, a veces estamos tentados a hablar mal de alguien simplemente porque alguien expuso algo y entonces nosotros nos acordamos y decimos, es cierto porque aquella vez y comenzamos allí. Y caemos en una tentación de difamación o de calumnia con respecto de alguien. Igualmente lo sexual. En lo sexual aplica de que siempre está en nuestra cabeza. Está allí, se está moviéndose. Vamos a mirar, por ejemplo, lo que le pasó a José. Miremos la condición que tenía José en aquel momento, porque de pronto nosotros decimos, lo que pasa es que soy muy joven, lo que pasa es que a mí nadie me ha dicho, lo que pasa es que nadie me ha enseñado. Ahora, yo quiero que tú mires cómo era José. José estaba viviendo en aquel momento una triste desesperación, tal vez, angustia. Podríamos decir que era un hombre que se sentía desolado porque sus propios hermanos habían atentado contra él. Sus propios hermanos lo habían vendido. Ahora imagínate, lo vendieron como si fuera un animal. Y había llegado a un país extraño. Lo habían arrancado de sus raíces. Era un chico, no era ningún hombre maduro, era un hombre podría ser de un joven de 17 años aproximadamente, en un país solo vendido como un animal, con unos sueños que Dios le había dado que no entendía cómo se iban a realizar. Y de repente Dios lo favorece porque lo coloca en las manos de este hombre que estaba bien conectado con el gobierno egipcio. Potifar era uno de esos militares que estaba allí al servicio del faraón, estaba cerca de la corte, tenía buena reputación y este hombre lo adquiere. Dios mantiene su gracia sobre él y las cosas comienzan a funcionar. A pesar de todo lo que le había pasado en la casa de este hombre, las cosas comienzan a funcionar. Qué hermoso que estuviera allí. Las cosas le comienzan a cambiar. Pero era un chico solo. No tenía novia, no tenía familia, dormía solo, era completamente solo. O sea, cualquier cosa que él podía tener no tenía con quién compartirla. Y en esa circunstancia aparece esta mujer. Una mujer que le está brindando lo que él no tenía, compañía, le estaba brindando afecto, le estaba brindando, entre comillas, amor, le estaba brindando deleite. Es más, si él comenzara a mirar hacia el sueño que Dios le había dado, tal vez hubiese podido pensar como alguno de nosotros, bueno, esto es como que es el escalón que Dios ha colocado para que yo pueda llegar a la cima donde Él me va a poner. Hubiese podido, digamos, aprovechar aquel momento porque esta mujer, pues, estaba dentro de la corte del faraón.
Era una mujer conocida, tenía sus contactos, tal vez ha podido pensar, a través del contacto de convertirme yo en amante de esta mujer, puedo llegar a realizar mi sueño y entonces me daré a conocer y ya no seré más un esclavo, sino que comenzaré a escalar en la escala social de Egipto. Mira tú de las condiciones que él tenía allí. Estaba solo, lejos de su familia, abandonado, dado por muerto. No tenía nada que perder y tal vez muchas cosas que ganar. Entonces tal vez la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es ¿por qué razón José decidió como decidió? ¿Qué fue lo que lo llevó a tomar la decisión de poder rehusar, entre comillas, esa ayuda, esa oportunidad que le estaba brindando la mujer de Potifar, la vida, el destino, lo que tú quieras creer? ¿Qué fue lo que hizo que él se detuviera? Yo he estado pensando en todo esto y creo que pueden haber dos cosas importantes en las cuales él comenzó a pensar. Lo primero que él comenzó a pensar era que era un hombre escogido por Dios. Él se vio a sí mismo como ese hombre, como un hijo de Dios, como lo que nosotros debemos vernos. Si tú no te ves como tú eres, entonces vas a ser igual e idéntico al resto de los demás. Por eso es que la sociedad camina en clones, por eso es que todos nos parecemos por una sencilla razón, todos nos imitamos. Estamos imitando lo que nosotros hacemos, estamos imitando lo que el otro hace, lo que aquel hace. ¿Por qué estamos buscando eso? Simplemente estamos buscando una justificación, como todos lo hacen. Entonces, si yo lo hago, está bien, porque todos caemos en lo mismo. Los jóvenes que están dispuestos a despertar a una condición sexual pronta porque queremos saber lo que se siente y no nos damos cuenta de las incidencias de lo que estamos provocando. ¿Cuántos hogares hay con madres solteras? Creo que esto es como una especie de epidemia que estamos viviendo en este tiempo. Y es triste que un niño se levante en un hogar disfuncional. No recibimos, oye bien, no recibimos lo que nosotros deberíamos recibir en un hogar. Y lo digo, no recibimos porque yo también fui producto de eso. Yo fui también un niño criado en un hogar disfuncional y sé cómo se siente. Pero no estamos mirando más allá las consecuencias, simplemente estamos moviéndonos por los deseos que tenemos y cuando nosotros tenemos deseos de algo, ese deseo se convierte en nuestro amo. Es muy difícil que nosotros escapemos. A veces nosotros mismos generamos nuestras propias tentaciones. Mira cómo estamos hoy. Analiza la cantidad de madres solteras en los gobiernos tratando de establecer ciertos subsidios para poder subsidiar la locura en la cual hemos caído. Es necesario que ayudemos a estas personas porque simplemente no han tenido la continencia que tienen que tener, porque no hemos entendido que a veces la mejor batalla es la que se gana huyendo. ¿Sabes? Esto me recuerda de un ejército de revolucionarios que querían enfrentar a unos imperialistas, a unas personas que estaban allí de manera dictatorial en ese territorio. El problema es que ellos no tenían las armas adecuadas, no tenían la cantidad de armas que podían tener para poder vencer al otro ejército, que era un ejército bien armado. Y además tenían caballos. Entonces ellos siempre, cuando estaban allí en la parte llana, ahí venían los ejércitos y los acribillaban. Resulta de que un buen día se levantó un joven con unas ideas distintas. Y entonces comenzó a levantar a un grupo de personas y comenzó a mirar cuáles eran las habilidades de cada uno y comenzó a buscar los que eran francotiradores. Y un día en una gran batalla, entonces, ¿qué hacían ellos? Estaban en una planicie, pero al fondo, a unos kilómetros, se encontraban unas montañas, se encontraban unos riscos, el suelo cambiaba, la topografía completamente distinta, ya se convertía en un terreno más pedregoso, con rocas, con una cantidad ¿qué te digo?, de caminos. Y entonces iban retrocediendo, y en la medida que iban retrocediendo, los otros que iban avanzando, creían que iban ganando la batalla. Lo que no entendían era que estos tan inteligentemente los estaban llevando a sus terrenos para poder vencerlo. Cuando llegaron allí, al pie de esa montaña, entonces allí pudieron colocar a los francotiradores y comenzaron a diezmar
a ese ejército contrario. Entonces los caballos ya no podían entrar, fueron atacados, fueron tomados, fueron dominados y fueron tomados como prisioneros y ganaron la batalla retrocediendo. De la misma manera, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que a veces nosotros, para poder ganar cierta batalla, es necesario que nosotros retrocedamos. No nos pongamos nosotros a retar el evento de decir que nosotros somos como hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios, nosotros podemos enfrentar estas situaciones y muchos, óigame bien, escúcheme bien, muchos pastores han caído desgraciadamente en esta trampa. Yo conozco de un caso, no te voy a decir nombre ni te voy a decir ciudades, no te voy a decir país ni nada. Conozco del caso de que había una hermosa iglesia donde iban predicadores extranjeros y músicos extranjeros y hacían cualquier cantidad de celebraciones impresionantes. Pero el pastor comenzó a tener, cierta preferencia por una chica del coro, una muchacha, tal vez así como José, de unos 17 años. Y ella, esa niña, pues lógicamente embelesada tal vez por la posición que tenía el pastor, la fama, el prestigio, la cosa, qué sé yo. No tuvieron en cuenta las proximidades y esto tal vez él la vio como algo que nadie iba a saberlo, que iba a quedar entre ellos. Tal vez él pensó que era mejor que su esposa, que era una mujer tierna. Tal vez su mujer tendría algún tipo de comportamientos que no había podido tal vez cambiar. De pronto él pensó, está así. Bueno, conclusión, cayó en una situación tal que terminó en una cárcel. Entonces no solamente se desprestigia el pastor, sino que se desprestigian todos los pastores. Como dice la palabra, las ovejas fueron esparcidas, se acabó la iglesia y quedó el bochorno allí, merodeando en el aire. Sabes, nosotros tenemos que tener cuidado con las tentaciones, porque las tentaciones quieren venir a nosotros. Tenemos que responder como hizo José. ¿Qué dijo José? Bueno, yo soy un hijo de Dios y yo no puedo comportarme como los demás. Tal vez esta mujer había podido tener experiencias incluso con otros esclavos allí, a lo mejor, no lo dice la palabra, pero si se atrevió a esto en esa condición de soledad, pues simplemente cuando vio a este chico atractivo, bien parecido, entonces dijo, este es el pollito que yo necesito. ¿Sabes? Es fácil que nosotros caigamos en esas tentaciones, pero oye bien, José entendió que él era un hijo de Dios, pero hubo algo también que yo creo que él entendió, y es que él realmente conocía quién era Dios. Sabes, cuando nosotros conocemos quién es Dios y cuando nosotros le amamos, es difícil que nosotros podamos fallarle a Él, porque sabemos que es el Supremo, el Todopoderoso, el que nos ha seleccionado, el que ha colocado en nosotros de su Espíritu. La palabra dice que nosotros hemos sido escogidos como templo de Dios y del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros queremos mostrar que verdaderamente el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos que tener cuidado cómo podemos controlar todas aquellas cosas que están a nuestro alrededor, llámese como se llame. Hay tres cosas que el enemigo utiliza. Y tal vez de pronto nosotros nos apartamos de esto y pensamos que simplemente son situaciones normales, comunes y corrientes entre los seres humanos y nos olvidamos que hay, oye bien, un enemigo espiritual llamado Satanás, así no te guste, que comienza a influenciar, coloca deseos en nuestro corazón y simplemente una pequeña idea comienza allí a trabajar y se convierte en un gran deseo que termina dominándonos. Cuando nosotros sabemos que Dios tiene un plan con nosotros, que nos ha transformado a través de Cristo y nos ha dado de su Espíritu y nos ha convertido a nosotros en templo de Dios y del Espíritu Santo, es cuando más nosotros tenemos que tener cuidado. Somos objetivos del diablo. El diablo siempre va a querer desacreditarte y en nosotros están los deseos. ¿A quién no le gusta el sexo? Fue dado por Dios, es bueno, pero tiene que estar dentro de las normas que Dios ha establecido. Lo que tenemos que comenzar entonces es a mirar qué es lo que quiere Dios de nosotros. Creo que lo que tenemos que entender es que tenemos que comprender realmente las condiciones en las cuales el sexo debe darse. Y la palabra dice claramente que se debe dar en un matrimonio, simplemente en un matrimonio.
Y de pronto nosotros decimos, pero ¿por qué si hay tantas mujeres y tantos chicos por allí? ¿Por qué no podemos tener unas relaciones promiscuas? Porque realmente no hemos entendido que el sexo, más allá de una situación natural, oye bien, más allá de ello, es una condición que tiene que ver con el espíritu. Pero tiene consecuencias, oye bien, tiene consecuencias físicas, es más que un acto físico, es un acto espiritual que tiene consecuencias físicas que van a afectar a las personas, enfermedades, por ejemplo. Tiene una cantidad de situaciones que pueden generar ruina en casa, economía, se afecta a la economía, disputas, problemas, pleitos en casa, desosiego, una cantidad, y esos mea culpa que siempre van a estar allí, que por más que busques el borrador mágico que quieres, nunca vas a poder borrar aquello, lo hiciste y quedas allí marcado. Y justamente lo que el Señor no es un agua fiesta, no quiere aguarte la fiesta, lo que quiere es protegernos. Quiere que nosotros podamos protegernos y no caigamos en esas tentaciones que nos van a marcar el resto de nuestra vida. Entonces la pregunta clave hoy para usted y para mí, lo que tenemos que preguntarnos, ¿cómo hacemos para tener esa semblanza que tuvo José? ¿De qué manera nosotros podemos reaccionar ante las tentaciones? O digámoslo más prácticamente, ¿de qué manera nosotros podemos vencer esas tentaciones? ¿Cómo podemos llegar a ese punto en que podamos vencer nosotros las tentaciones? Lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, es desarrollar un compromiso, comprometernos. Esto quiere decir que nosotros tenemos que elegir cuál va a ser el estándar de nuestra vida. Eso es libre albedrío. Es increíble que el Señor nos ha dado entendimiento y es increíble que nos da la posibilidad de que nosotros podamos realmente elegir cuál es el estándar en el cual yo debo basar mi vida. Lo más importante es que tienes una gran premier de cómo es el mundo. Una gran premier delante de ti, cómo son los hogares, cómo es la gente, qué pasa con las personas que ceden ante las tentaciones, cuál es el destino que ellos tienen. Yo creo que no necesitas ir a una universidad para que puedas ver todo esto. Está delante de tus ojos. Los comportamientos son visibles. El comportamiento de la humanidad es visible para que te des cuenta tú. Escúchame, esto no es simplemente porque la gente es así. Ellos son una lección caminante por las calles, sus vidas, sus historias, las que has conocido. Nosotros tenemos que mirarlas. Porque tenemos que definir cuál es nuestro estándar. O es el estándar de ellos o es el estándar de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es comprometernos con eso. Ahora ese compromiso es contigo, es por ti. Se supone de que tu vida tiene que dar un buen beneficio, tiene que dar un buen resultado. Entiéndelo, entiéndelo. Una fruta es buena cuando la fruta no está contaminada y la fruta se puede comer, cumple con el propósito para el cual aquella fruta fue determinada. Igualmente tú, igualmente yo. Nosotros tenemos un proceso que cumplir aquí en la tierra y a veces se nos va precisamente buscando las pequeñas añadiduras, buscando nosotros la satisfacción, el deleite. ¿Ah? Buscamos todo esto y nos estamos olvidando de cómo debe ser nuestro estándar de vida. ¿Sabes? Cuando nosotros caemos, fíjate, escúchame, la mayoría de las sociedades se han corrompido cuando hay mucha economía, bastante economía, y entonces se degeneran sexualmente. Lee la historia universal y te darás cuenta. Mira la caída del Imperio Romano. Se degeneraron sexualmente, textualmente. Y ahí estamos. Y el enemigo sabe que eso es un punto vulnerable para nosotros. Él no te va a tocar con cosas que no te agraden. Te va a tocar siempre en aquello que a ti realmente te agrada. Y entonces vas a poner el exceso. Uno más, uno menos, ¿qué importa? La vida es para vivirla. Tienes que vivirla todos los días porque si no te vas a morir en cualquier momento. Ajá, y te vas a ir sin realmente inaugurarte y sin realmente tú poder gozar de las plenitudes de la vida. Tienes que establecer un estándar. ¿Sabes? Tú decides si andas con Dios o andas con el mundo. El sexo es simplemente lo que te decía, es más que una condición física.
Cuando tú tienes una relación sexual, la palabra dice claramente que se unirán y serán una sola carne. Entonces tú tienes que estar pensando que esto va mucho más allá simplemente de un coito, que esto va mucho más allá simplemente de tener un contacto sexual con una persona. Es mucho más allá, es poder intronizar nuestros espíritus. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces somos uno con Él. Y bendito sea Dios que hace que podamos unirnos de tal manera que podamos sentir su amor a través de darnos amor con aquella persona que Él nos ha dado y en la cual somos uno en Él. ¿Me estás comprendiendo? Tú tienes que decidir eso. La palabra dice que si nosotros nos unimos a cualquier persona, compartimos, oye bien, compartimos nuestro espíritu con el espíritu que mora en esa persona. Si tú eres un hombre que estás escuchando esto y te unes con una prostituta, tú te conviertes en uno con el espíritu de ella, con los demonios que tenga ella. Viceversa. Si tú eres una mujer cristiana y te unes allí porque no pudiste contener tu pasión con alguien que anda en el mundo, que no conoce de Dios, entonces Él te va a colocar los espíritus que se mueven en Él. Esto es lo que dice la palabra. El asunto sexual es más allá que una unión física. Va mucho más allá. Por eso tú tienes que definir cuál es el estándar, cuáles las medidas, en qué forma tú debes vivir, cuál es la base de tu vida sobre la cual tienes que estar viviendo. Lo primero que tienes que definir entonces es que tienes que comprometerte a hacer una decisión. En segundo lugar, debes comenzar a cuidar lo que deseas. Es importante que entiendas que lo que tú deseas comienza a generar algo que se llama fuerza atractiva. Cuando tú deseas algo, como ponernos un sueño, eso comienza a generar una fuerza atractiva y todo lo que hacemos y todo lo que buscamos gira alrededor de aquello que nosotros queremos tener. Eso es lo increíble. ¿Sabes? Parece mentira, pero a veces pensamos tan poco que simplemente nosotros mismos buscamos la manera de esclavizarnos en esta tierra. Es triste. ¿Qué es lo que estamos buscando realmente? ¿Qué busca de pronto el alcohólico? Bueno, nosotros hemos escuchado que el alcohólico dice, bueno, porque quiere apagar las penas. Pero resulta de que las penas nunca las apaga. Es un incendio permanente. O tal vez dice otro que quiere ahogar las penas, pero las penas aprenden a nadar de tal manera que nunca las hace. Cae, oye bien, en esa desgracia buscando su propia solución. Nosotros tenemos que buscar las soluciones que Dios ha determinado. Si Dios lo dijo, debe ser así, así no nos guste. Entiéndelo. Tiene que ser a la manera de Dios y a nuestra manera no puede ser. Por eso nosotros tenemos que cuidar lo que deseamos, porque la tentación comienza con un simple deseo. Tal vez para los caballeros que están escuchando, de pronto miramos a la vecina y le vemos que tiene buena forma. Ya comienza por allí, es normal, una buena anatomía, se ve muy bien, le quedan bien los vestidos, pero ya de pronto comienzas a mirar otra cosa. Entonces ya comienzas a mirar la talla del brasier, y comienzas a mirar las caderas anchas, angostas, comienzas a mirar el derrier, comienzas a mirar otra cosa y terminas deseando poder tocarla. Comienzan las cosas por un pequeño pensamiento. Tienes que mirar entonces qué es lo que tú estás deseando. Tienes que controlar tus deseos. De esa manera comenzamos nosotros a caminar como Dios quiere que nosotros caminamos. Nuestros deseos tienen que ser los deseos de poder honrarlo a Él. Así no te guste. Él es tu creador, es tu hacedor. Tú tienes que vivir para Él y no Él para ti. ¿Me entiendes? Pero sin embargo, Él nos ha dado de Él para que nosotros podamos vivir para Él. Y cuando vivimos para Él, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas aquellas cosas que nosotros necesitamos, incluyendo el placer, nos lo será otorgado. Te dará la persona adecuada con la cual vas a poder disfrutar el resto de tu vida. Por eso tienes que cuidar qué deseas. En tercer lugar, debes aprender a cambiar los pensamientos. Tal vez de pronto estás mirando con deseo a alguna persona, hombre o mujer, dependiendo de tu sexo. Entonces, tienes que comenzar a cambiar eso. El apóstol Pablo le decía a estos mismos chicos de Corinto, le decía lo siguiente, en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, dice la palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Cambia tu manera de pensar.
Tú tienes que incidir en tus pensamientos. Los pensamientos no pueden estar locos, que pueden comenzar a fluir y a fluir, a fluir. Tú tienes que tener control y dominio. Tienes que entender que el enemigo anda buscando a quien devorar y utiliza los dardos de fuego, ideas que llegan a tu cabeza que tú no sabes cómo se presentaron, pero allí llegaron. Si tú le das cabida, entonces es como por decir algo, es como cuando los pajaritos hacen su nido. Entonces, si tú dejas que esa idea anide allí, entonces va a colocar los huevitos y van a salir y se va a reproducir exactamente como un nido de pájaro. Si nosotros dejamos que el nido prospere, entonces llega ahí el pajarito y después se queda a dormir y después trae la parejita y después pone los huevitos y después saca cría. Exactamente ocurre con nosotros en nuestros pensamientos. Por eso la palabra dice, cuando sintamos realmente unas ideas que no son buenas, que son extrañas, que nos van a llevar a una situación de destrucción porque sabemos lo que Dios quiere, entonces tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir? Bueno, tengo que hacer lo que Dios ha determinado. Tengo que pedirle al Señor que por favor erradique esos pensamientos. Yo tomo control, no voy a pensar más en eso, Señor, yo te lo entrego y te lo entrego. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Cuando nosotros nos resistimos, oye bien, cuando nosotros tomamos la decisión de resistir la tentación, lo que estamos haciendo es fijar más la idea en nuestra mente. Cuando tú comienzas a desear no pensar en aquello, no pienso más, más piensas en aquello. ¿Me entiendes? Y lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente despojarnos de esa condición y entregarle todo pensamiento al Señor. Tenemos que revisar entonces cuáles son los pensamientos que nos están motivando. Acuérdate de lo que dice la palabra, que nosotros tenemos que pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo noble, todo de buen nombre, todo lo de buen principio, en las cosas buenas. Si hay algo bueno en ellas, en eso debemos pensar. Creo que el conocimiento de saber que las cosas que de pronto desagradan a Dios en la conducta que tenemos va a traer un resultado, como te digo, un resultado inconveniente. Entonces creo que es de sabio o de inteligente o como tú quieras decirlo, que podamos apartarnos y tomar la decisión de ello. Entonces tienes que comenzar a cuidar tus pensamientos. Tú le das cabida a las cosas. El enemigo no te va a tocar en el sentido de que te va a coger de la mano y te va a llevar. Va a colocar una idea. Tú decides si te quedas con la idea o simplemente cambias esa idea por el pensamiento que Dios quiere que tú tengas en ti. En cuarto lugar, ¿qué tienes que hacer? Bueno, para poder nosotros cambiar el pensamiento, tenemos que tener una fuente de pensamientos distinta a la corriente del mundo. Yo te estoy diciendo, yo doy por sentado de que tú has elegido vivir en los estándares de Dios. Ahora, si tú has vivido, si ya has decidido vivir en los estándares de Dios, lo que quiere decir es que todas las cosas de Dios tú tienes que buscarlas. Y lo que tienes que buscar en este lugar para cambiar tu pensamiento es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te va a dar a ti el pleno conocimiento. Y no se trata de que tú solamente te alimentes el domingo. Vas a la iglesia, escuchas una homilía, escuchas el sermón, la predicación, como tú le llames. Y simplemente con esto te vas toda la semana, pero hay muchas áreas de tu vida que van a estar expuestas durante toda la semana. Nosotros tenemos que aprender a tomar un tiempo para que podamos, oye bien, de manera diligente buscar al Dios que tiene mis sueños, un Dios que tiene los sueños preparados para mí. Por eso este hombre venció, José venció y huyó porque sabía que Dios tenía unos sueños más preparados para él, sueños grandes y poderosos que no los iba a resolver en una cama. Dios los iba a resolver. No era él el que los iba a resolver, pero su conducta era la que necesitaba poner en práctica para que Dios lo avalara. Es lo mismo con nosotros, esto no ha cambiado. Precisamente estos héroes nos colocan a nosotros en la, ¿qué te digo? En el poder saber qué es lo que viene para nosotros, qué es lo que tú quieres. Cambiar tu vida, que vengan cosas buenas, las bendiciones que Dios te ha prometido. Bueno, tienes que comenzar a cambiar. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿En qué estás pensando? ¿Cómo puedes cambiar los pensamientos? Bueno, tienes que estar más aterrizado en la palabra de Dios. Tienes que meterte en medio de ella. Tienes que leerla, escudriñarla, buscar allí la salvación. ¿Qué es lo que necesitas tú aprender? Es tu manual realmente de vida. A través de él yo sé qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que desear, qué tengo que decir, qué tengo que esperar.
Y necesitamos eso. Y tú sabes muy bien que la gran mayoría de los que nos decimos cristianos no hacemos esto. Debemos ser honestos. Realmente hay una cantidad de cosas que a veces pasan que son absurdas. Lo que te comenté del pastor es absurdo. Si tú tienes la base de tu palabra, estoy seguro de que por más que hayan tantas tentaciones a tu lado, tú te vas a resistir. Exactamente como el Señor Jesucristo fue tentado. ¿Y cómo se defendió Él? A través de la palabra. Mira lo que dice la palabra del Señor, porque de pronto nosotros olvidamos esto. Para poder memorizar la palabra. Hay un pasaje en Efesios que dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por lo tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. El día malo, el día de la tentación. ¿Qué más sigue? Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los demás. Amado, esta es la receta que Dios nos da. Es sencillo, tú decides. De pronto te parece muy religiosa o qué sé yo, porque el mundo es así. La gente, si tú apoyas, si miras a la gente no tiene nada que ver y no quiere nada que ver con Dios. Simplemente ellos están en lo que están, simplemente están imponiendo su propia, ¿cómo te digo?, opinión con respecto de cómo debe ser el mundo. ¿Cómo piensa el mundo, por ejemplo, de los hombres? Que los hombres tienen que aprovechar toda oportunidad, porque entonces, ¿de dónde se va la hombría? El hombre tiene que aprovechar y tiene que gozar y tiene que disfrutar. Y hermano, hasta nos tocan hasta 7 u 8 mujeres si es el caso. Y más ahora cuando de pronto hay muchos otros hombres que ya no quieren ser hombres. Entonces todavía hay mucho más vasto para poder compartir. Pero la palabra de Dios me dice que es otra cosa. La palabra de Dios me dice que es otra manera en como yo tengo que vivir. Y ese es el punto que yo tengo que entender, lo que yo tengo que vivir, lo que tengo que hacer y tengo que hacerlo para la gloria de Dios. Por eso tengo que memorizar la palabra de Dios, así como hizo Jesús cuando aquel se le presentó y le dijo que por qué no convertía aquellos panes en piedra. Él dijo simplemente, no comerá. Yo no vivo de toda palabra, yo no vivo de cosas materiales, sino de la palabra de Dios. Amado, esto es lo que realmente nosotros necesitamos entender. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de sexo vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para que tú puedas vencer, para que puedas cambiar tus pensamientos, tienes que meter el pensamiento de tu Creador en tu vida. Él te creó a ti, así no te guste, no fueron tus papás. Él te ha creado y tú puso cada cosa dentro de ti para que tú puedas llevar a cabo una misión que tienes que cumplir de acuerdo a su voluntad, no a la tuya. Eso es lo que tienes que buscar. Tienes que buscar todo esto. Y dentro de eso, el Señor sabe que tú necesitas deleite. Tú necesitas sentir placer, necesitas tener esos espacios en tu vida. Él te los va a dar. Por eso la quinta forma que tenemos que aplicar simplemente es huir. Huye de todo aquello que te está trayendo. ¿Sabes? Si es una calle por donde tú pasas y ahí está la tentación, evita esa calle. Si es un lugar, si es un sitio, si son personas, si es una melodía, si es una canción, si es aquello, huye de eso. Y si es para el caso de algo que tiene que ver con sexo, apártate. Mira, te voy a decir lo que decía Salomón a sus hijos. Lo que dice la palabra del Señor en Proverbios, el libro del Proverbios. Y esto tómalo en un sentido amplio, no solamente para un hombre, sino también para una mujer. Y dice lo siguiente, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Podemos ponerle también los labios del hombre extraño destilan miel. Y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos seducen el Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás si no consideras el camino de la vida. Ahora pues, hijos míos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de tu casa. Dicho de otra manera, aléjate de las tentaciones sexuales, no toques a la puerta, no te creas más fuerte, no te creas más poderoso, no te creas más cristiano que nadie. Aléjate, huye, entiéndelo. La mejor manera de poder vencer es huyendo. Por eso esta predicación de hoy
le estuvimos diciendo el nombre José, el héroe que venció huyendo. ¿Usted cómo piensa vencer? Tenemos que huir de la tentación. Y por último, escúcheme bien, si usted por cualquier circunstancia tiene ese problema que está dentro de usted, que está bregando en usted, que se mueve, que quizás giganta y hay un momento en que de pronto usted piensa que va a claudicar, entonces lo que tiene que hacer es buscar ayuda. Busque ayuda en una persona que realmente usted considere una persona digna, una persona con un buen testimonio. Pídale ayuda, que ore por usted, que esté a su lado, que pueda ayudarlo, porque a veces nosotros solos no podemos. Oiga lo que dice la palabra, es mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro le ayuda a levantar. Necesitamos de amigos, necesitamos de personas, necesitamos de hermanos, de buenos hermanos. Confesemos nuestras culpas los unos a otros para que Dios traiga sanidad a nuestras vidas. Entonces tenemos que buscar una persona que nos pueda ayudar, una persona que podamos decirle abiertamente, mira, yo siento esto, y esta persona, ungida del poder de Dios, te va a decir, tienes que hacer esto, lo otro, orar juntos para que el Señor se glorifique en tu vida. Como conclusión, mi hermano, en este día, Dios busca realmente tu pureza de corazón. Que podamos sentir el deseo de poder estar puros de corazón y que podamos tener algo que se llama abstinencia. Entiéndelo. Tenemos que hacer un ejercicio de abstinencia. Tenemos que abstenernos de muchas cosas, aunque sea bonito, aunque se vea hermoso, aunque se vea fácil, aunque me complazca, tenemos que tener abstinencia. Es la forma en que podemos llenar el corazón de Dios si usted quiere llenar el corazón de Dios. Va a tener esto, digamos, extiéndalo a todas las debilidades que tenemos. Siempre van a haber tentaciones de cualquier tipo, pero lo más importante es que Dios está buscando un corazón puro. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que ser realmente, oye bien, un cristiano en ejercicio y no un cristiano simplemente de boca, un cristiano simplemente de que te van a pasar el domingo con la Biblia en el brazo y después la abres el otro domingo y así te la pasas y te crees que eres realmente un hijo de Dios. Un hijo de Dios no lo dice lo que tú dices, un hijo de Dios lo dice lo que tú haces. Eso te convierte en un hijo de Dios. Si tú haces como un hijo de Dios, entonces eres hijo de Dios. Pero si tú dices que eres un hijo de Dios y tus obras van por otro lado, tú no eres ningún hijo de Dios. Así de sencillo. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Lo necesitamos. Tú lo necesitas. Esto fue así, ha sido creado así, con esta limitación, con tentaciones. ¿Para qué? Para que lo busquemos. Entiéndelo. No es que Él esté ahí sentado porque nos está poniendo pruebas difíciles. No. Él quiere que tú actives tu mente, que actives tu corazón y digas, Señor, yo te necesito. Yo quiero que tú me ayudes. Me siento débil en esto. Créeme lo que no lo vas a ruborizar. Estoy seguro que no lo vas a ruborizar porque Él sabe lo que está pasando en ti. Únete conmigo en oración. Padre bueno, gracias te damos por todas tus misericordias, por todas tus benignidades, por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser esos más que vencedores. Y para poder ser más que vencedores, Padre mío, necesitamos que tú nos ayudes, que nos des de tu espíritu, que nos fortalezcas, Señor, que podamos vencer todas esas tentaciones que están a nuestro alrededor, principalmente esas tentaciones de la carne. Ayúdanos, Señor, a que podamos cuidar, Señor, nuestra sexualidad. Mira a los jóvenes, Señor, que puedan cuidar su sexualidad, para que no hayan hogares, Señor, con tantos problemas, para que no hayan hijos, Señor, que no viven con sus padres, para que podamos hacer las cosas a tu manera, para que podamos pedirte, Señor, que coloques la persona que tú quieres en nuestra vida, que tú seas quien la coloque, Señor. Creo que nosotros hemos demostrado hasta la saciedad que nosotros nos equivocamos hasta haciendo cualquier pequeña cosa, Señor. Nos equivocamos. Sin ti nada podemos hacer, pero que nuestro pensamiento sea sin ti. No queremos hacer absolutamente nada, Señor. Llénanos y bendícenos y guarda este pueblo, Padre mío. Te lo coloco en tus manos en el nombre glorioso de Jesucristo. Y juntos con mis hermanos, unánimes, juntos nosotros proclamamos para que nunca nos falte el amor de Dios, ni la paz de Jesús, ni la comunión con el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amado, que el Señor te continúe bendiciendo. Estoy seguro que Dios ha hablado a tu vida. Pon en práctica lo que el Señor te ha dado. Reproduce, por favor, este mensaje. Hoy más que nunca lo necesita el mundo.
Estamos viviendo en un mundo típicamente sexual, dominado por los deseos sexuales, y es necesario que los deseos, oye bien, estén dentro de la moralidad de Dios y no es lo que nosotros queremos. Pongamos de moda la moralidad de Dios. Amados, hasta siempre, que el Señor les bendiga, un fuerte abrazo y nos vemos, si Dios permite, la próxima semana. Bendiciones, Dios te bendiga y te guarde.